fin de semana. Y bueno, tengo un directo de un artículo pues, que obviamente es muy intenso, el artículo del señor Carlos Ramírez de la columna Indicador Político. Y bueno, vamos a leer lo que dice. Se titula el texto: Despierta viejo régimen contra régimen de la 4T. Vamos. Pero antes de empezar, quiero saludar a la audiencia y presentarles el producto patrocinador de este día, que es el producto Relax, ¿no? El gotero Relax, que son 9 hierbas ansiolíticas relajantes, una maravilla para el estrés, para la ansiedad, para el insomnio, y funciona desde la primera noche. Con 13 gotas ya tienes para tener un sueño reparador, eliminar el insomnio y dormir como mereces, ¿no? Muy fuerte el relax a pesar de ser natural, pero es una maravilla. También sirve para la presión arterial, para la desinflamación de los huesos, para las mujeres en la menopausia, los cólicos, un relajante para los niños hiperactivos, sobre todo para tranquilizarlos de manera natural, y pues es una cosa que funciona muy bueno. Saludos a Renan Benítez, dice: no lo puedo comprar, estoy en Estados Unidos. Los que están en Estados Unidos tengan paciencia, después veremos si podemos entrar ahí. Pero lo que sí les puedo decir es que lo envío mucho a las ciudades fronterizas, ¿no? Y de ahí lo recogen y se los llevan. Igual, amigos, vamos a empezar con este excelente artículo del editorialista, columnista, que no es precisamente alguien afín a López Obrador. De hecho es muy crítico, y crítico mucho, muy crítico de la izquierda, pero aquí tiene razón en lo que está diciendo Carlos Ramírez. Leo, dice: derrotado por la reconfiguración de un nuevo régimen con la 4T, los viejos sectores corporativos del viejo régimen están de regreso para oponerse a la propuesta de reforma estructural del sistema político que representa la continuidad de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Es decir, el país se enfrenta a dos fuerzas encontradas de restauración: la del Estado centralista y la del corporativismo de intereses. El sistema político priista estaba formado por 6 pilares fundamentales: el presidente de la República, el PRI, el estado de bienestar, los acuerdos con los sectores invisibles, la cultura política como ideología y la Constitución. Y dentro de esta estructura, los sectores invisibles del sistema eran aquellos que públicamente repudiaban los abusos del poder del régimen, pero en privado se tapaban las narices para obtener beneficios casi siempre presupuestales. La iniciativa político-electoral político-electoral de la jerarquía católica, con su compromiso por la paz, que no es más que la estrategia actual, solo que revolcada, y el desplegado estridente de intelectuales exigiendo equidad en medios de comunicación, está mostrando la reactivación pública de sectores invisibles que hasta el 2000 forman parte de la estructura del régimen priista. Se les conocía como sectores invisibles del sistema, es decir, que públicamente lo confrontaban, pero en privado lo legitimaban. Y la lista de 10 estaba a la vista: los medios de comunicación, los intelectuales, los empresarios, la oposición leal, la Embajada de Estados Unidos como representantes de la Casa Blanca, la Iglesia Católica, las comunidades indígenas que vivían de presupuestos especiales, los movimientos sociales no corporativos que eran controlados por sus sectores del sistema, los poderes fácticos como los criminales y los corruptos, y la burocracia del poder o la burocracia dorada. Estos sectores invisibles eran críticos, pero sistémicos, confirmando la tesis que no gustó mucho en su momento de Mario Vargas Llosa en 1991 en el modelo de El Mundo Feliz de Huxley, de que la mexicana era en la dictadura perfecta, porque daba cabida y sentido a los grupos críticos contra el sistema, pero los mantenía dentro de la estructura corporativa con una lealtad al Estado populista. Prácticamente casi todos los sectores invisibles del sistema estuvieron inactivos pero latentes de 1994 al 2018, y comenzaron a salir de su letargo con las primeras reformas de estructura de régimen del gobierno del presidente López Obrador.
La ruptura con la prensa cómplice, la denuncia de los intelectuales que recibían favores presupuestales y operaban como consultores de los príncipes priistas, los empresarios que al principio fueron expulsados del paraíso del contratismo y que hoy están felices y de regreso, los indígenas desarticulados como grupo de presión, los movimientos sociales sin subsidios directos y la burocracia del poder que vio recortados sus salarios. De los sectores invisibles del sistema solo permanecieron como parte del juego del poder de la 4T los poderes fácticos del crimen organizado, yo diría que nada más en el norte, porque lo del sur, el CJNG, es otra cosa. Y las estructuras de corrupción y empresarios contratistas como Carlos Slim Helú. Bueno, como aquí dice la estructura de corrupción, pero más diezmada, mucho más diezmada que en el saqueo priista o el saqueo prianista, ¿no? Y los empresarios, pues es inevitable tenerlos, no se puede uno golpear el avispero de un golpe. Todos los demás quedaron al garete en un ecosistema desarticulado por la ausencia de una oposición real. Pero ahora se están reagrupando alrededor de la candidatura opositora de Xóchitl Gálvez Ruiz, de PRIANREDE, de Coparmex, de la ultraderecha panista española, de los empresarios, todos esos grupos que fueron primero expulsados del sistema López Obradorista y luego quedaron sin espacios ni beneficios presupuestales y que fueron perdiendo presencia y recursos con la anulación en la práctica de los organismos autónomos donde se habían refugiado. Hubo un saneamiento en los organismos autónomos, todos lo sabemos, todos lo vimos, y bueno, obviamente quedaron, los sacaron de ahí a patadas y quedaron entonces en el Instituto Nacional Electoral y obviamente en el Poder Judicial, donde realmente están haciendo el ridículo a niveles insospechados, ¿no? Así que la iniciativa de paz de la Iglesia Católica y la estridencia de intelectuales contra medios de comunicación son datos que revelan la reorganización y reactivación de los sectores invisibles del viejo régimen que ahora hacen sus apuestas a la candidata opositora Gálvez Ruiz, que representa los intereses partidistas del viejo régimen PRI, PAN y PRD. Bueno, fin del análisis de Carlos Ramírez. Y déjenme decirles que van más allá, están yendo más allá los opositores, teniendo en cuenta cómo han traído a extranjeros a hablar y a leccionar al votante mexicano de cómo debe decidir el futuro de su país. Ricardo Salinas Pliego, quien está hoy en una posición de guerra total contra el Estado, está trayendo a gente de la derecha española, del franquismo prácticamente, de lo más rancio de la derecha española, a conferencias donde supuestamente dar lecciones en favor de la democracia, pero te dice que votes por la candidata opositora Xóchitl Gálvez. A esto se ha unido el coro de los bots, las granjas de bots, que ya he subido aquí varias cuestiones al respecto, que son alimentadas con dinero público y privado desde países derechistas como España y de Argentina. Y aquí creo que los argentinos deben de decir y de pedir explicaciones a su gobierno, porque los argentinos no le están pasando bien económicamente hablando, con una inflación de 200% y con una persona desequilibrada en la presidencia que está recortando el Estado social y está desapareciendo todas las ramas del Estado que pueden dar bienestar a su pueblo. Prácticamente está haciendo una apología a los entes internacionalistas como el Fondo Monetario y va más allá y trae supuestamente a inversores, pero estos inversores no vienen a dejar el dinero en la Argentina, sino que se lo vienen a llevar, los capitales golondrinos. Entonces, en este panorama de pobreza, está gastando el gobierno de Milei junto con sus amigos empresariales, están colocando granjas de bots o troll centers que están dando empleo a argentinos promedio para crear tendencias en redes sociales, y esto ya está demostrado. De hecho, se le llevó la queja al INE por parte de Morena, y esto ya no es una fantasía. Está demostrado que estos troll centers están operando desde esos dos países para dinamitar la elección mexicana como nunca antes se había dado en la guerra
de cuarta generación o guerra tecnológica. Igual, entonces si yo fuera ciudadano argentino y dijera, oye, ¿por qué están gastando este dinero en minar a otro país cuando este dinero lo puedes aprovechar para pues darlo de comer a las personas que prácticamente están cada vez más pobres en la Argentina? Y si no, pues veamos lo que pasó hace un día, donde hubo un apuñalado porque bajaron el precio de la milanesa y pues la gente hizo cola para aprovechar esa promoción y se hizo un jaleo y tuvieron que y apuñalaron a una persona. O sea que está realmente delicada la situación, y gastando en otras cosas el gobierno está muy tétrico, ¿no? Y bueno, voy a leer los comentarios. Dice: da flojera Xochitl Gálvez, deberían checar si ya rompió el récord de memes a Peña Nieto, ya lo pasó, y eso que es candidata. Sí, pero el problema es que Xochitl Gálvez no es la cara visible. Los que están detrás de ella, los empresarios, el grupo de los 8, eh, Estados Unidos, los países pues como España, Iberdrola, todas estas megacorporaciones son las que están impulsando a esta mujer, que la pusieron ahí por ser el títere perfecto, no porque la mujer tenga algo de cerebro, sino porque ella va a hacer lo que le digan, privatizar todo, quitar las pensiones, pese a que firmó con su sangre, y muchas cosas ridículas más, y totalmente en contra de México, ¿no? Porque es una oposición netamente antimexicana, y todo lo que vayan a hacer va a ser en detrimento de este país. Me decía aquí un suscriptor en el privado que ya no me iba a ver y que me iba a bloquear de todo lo que significara sus redes sociales, porque yo estaba apoyando una narcodictadura. Fíjense nada más, la gente que compra los discursos de odio del Washington Post y del New York Times, los periódicos Illuminati por antonomasia, los brazos armados de la CIA, que están diciendo que México es una cuestión donde el crimen organizado está apoyando a López Obrador sin prueba alguna. Sacaron, ni siquiera se disculparon, o no sé si se disculparon, pero una columnista mandó esa información de que estaban investigando al presidente por nexos con el narcotráfico, que nunca se probaron, que nunca salió nada, y nada más mancharon la imagen presidencial. Obviamente que los mexicanos salieron a respaldar en bandada a el presidente en la sede del New York Times, todo diciendo pues respeto. Pero la misma CIA, que son los brazos armados, estos elementos periodísticos o improvisados, hacen este tipo de cuestiones para desestabilizar gobiernos desde fuera, desde el extranjero, nunca dentro de México. Y sabemos que el grupo de Claudio X González, que es el hombre Rothschild, estaba canalizando dinero a su fundación Méxicos Unidos contra la Corrupción por medio de las ONGs como la USAID y otras, que le daban millones para continuar esta guerra mediática y fortalecerla, ¿no? Cuando está prohibido por la Constitución mexicana que un gobierno extranjero financie a un grupo opositor. López Obrador fue pragmático y no se peleó con Estados Unidos, pese a que este financiamiento es ilegal según la Constitución mexicana. Nada más hizo lo que le pareció lo mejor para el país, que es exponer al gobierno de Estados Unidos como hipócrita e injerencista, ¿no? Pero no se peleó, no expulsó a nadie. Y déjenme decirles que hace poco salió la nota, hace como un mes y medio, de que la USAID y todos los grupos de presión que apoyaban a Claudio X González mediante esta canalización financiera le cortaron el dinero a estas fundaciones por dos cuestiones. Yo pienso que la primera es porque ha sido incompetente en un nivel superlativo. Claudio X González no ha logrado cuestionar a la oposición y no ha tenido triunfos electorales. Va de derrota tras derrota y no se ve que vaya a levantar, y ni siquiera la candidata estúpida que impusieron puede llegar a sortear la gran diferencia abismal en las encuestas. Y la segunda cuestión por la cual cancelaron la canalización financiera hacia este grupo de impacto social fue por la guerra en Ucrania. Estados Unidos no puede darse el gusto de estar financiando a toda la oposición proimperialista en todo el mundo. Entonces lo que pasó fue que mandaron el dinero, pero a Zelensky, y ese dineral que mandaron a Zelensky pues no podían seguir financiando las incompetencias del grupo Va por México
y de México Unidos contra la Corrupción y quién sabe qué otros grupos más enquistados aquí para seguir vendiendo al país a los extranjeros y los colaboradores locales enquistados en este país, apátridas, pues seguir tratando de llegar al poder para volver a las mismas reformas salinistas de privatización y de saqueo que hoy están ocurriendo en un nivel muy avanzado en Argentina. Vamos a leer los comentarios. Dice que el Señor Todopoderoso se apiade de Argentina y de México. Gracias, Irene, por ese comentario. Ojalá que así sea. Dice Herón Tejeda, no va a ganar Xochitl, no lo vamos a permitir. Bueno, no va a ganar, eso es un hecho. O sea, pero lo que está en disputa es el meter a México en una cuestión de knockout técnico o de golpe de estado técnico. O sea, quieren empantanar el proceso electoral mexicano y haciendo presentar a López Obrador como un presidente incompetente o como un Nerón del siglo XXI que dio y que echó a perder el proceso electoral. El INE está confabulando un golpe de estado técnico y quieren anular la elección presidencial. Ese es uno de los objetivos del fascista INE, el cual ha hecho todas en contra de la democracia mexicana y todas se las ha permitido al PRI-ANRED. ¿Por qué? Porque los ministros que están dentro de ahí, dentro de ese organismo que antes fue el IFE, que estaba en manos de Luis Carlos Ugalde, pues todos esos consejeros, salvo unos 2 o 3 que hoy tiene la 4T a su favor, están operando para empantanar y desestabilizar al país y meterlo en un lodo el cual lo dañe económicamente y lo mete en una crisis política. Y están apuntando hacia la eliminación o la anulación de la elección por las supuestas intromisiones del presidente y porque el proceso electoral está siendo violado desde la presidencia. Hace poco le mandaron eliminar de su mañanera una entrevista que tuvo con la rusa creo que de Canal Red, que se llama Ina Afinogenova, si no me equivoco el nombre, porque eso violaba el proceso electoral, ya que en la entrevista hablaba de Claudia Sheinbaum como el salsándola, siendo que la entrevista fue antes de que empezara las campañas presidenciales. O sea, lo quieren golpear. Le quitaron la entrevista porque fue viral. Fue una entrevista que tuvo más de 3 o 4 millones de reproducciones en todo el mundo. Y bueno, le obligaron a bajar la entrevista de su canal principal a López Obrador porque supuestamente tiene un impacto en la elección. Y le están contando una por una las supuestas violaciones de cara a la elección federal de la presidencia. Y dicen que si tiene muchas agregadas, que si tiene muchas acumuladas, será motivo para descalificar la elección. Eso es lo que están haciendo en el INE, siendo que todas las violaciones que hizo Fox en su momento, en su elección donde hubo mucho dinero interviniendo, los amigos de Fox, de Lino Corrodi, siendo el fraude monumental y asqueroso de Calderón, en donde no vieron nada, no vieron ninguna irregularidad, siendo la porquería que pasó en el Estado de México con Alfredo del Mazo y las tarjetas rosa y el escándalo de Monex, tampoco vieron nada y no anularon nada, como si anularon la candidatura de Félix Salgado Macedonio por haber publicado 2 tweets y 2 Facebooks pagados por 20,000 pesos, por 20,000 pesos. Y como anularon otra, ¿no?, de Morón, otra elección, por 19,000, 20,000 pesos. O sea, el doble rasero que se usa en un caso y en el otro, en un partido y el otro, es realmente abismal e insultante para la inteligencia de los mexicanos. Ni siquiera lo que se está buscando que se acredite de la intromisión de los extranjeros en el proceso electoral, traer a una diputada en funciones de España para leccionar al mexicano cómo votar, ha sido motivo de multa y de castigo, o siquiera no le han llamado ni siquiera la atención desde el INE a los grupos de poder detrás del PRIAN, pese a que están interviniendo en favor de una candidata desde el extranjero y está prohibido por la Constitución. Y eso no les merece ni una multa o ni una siquiera algo que llame la atención a los grupos opositores. Ni siquiera el Troll Center, los millones de dólares que están metiendo en la guerra sucia para inflar a la botarga en las redes sociales, está teniendo ninguna mella en los supuestamente personajes
del Instituto Nacional Electoral que deben de velar porque haya un juego limpio en la elección. Lo único que están viendo es las mañaneras de López Obrador, están revisando con lupa los actuares y los dichos del presidente, lo están obligando a bajar entrevistas que no estuvieron dentro del proceso electoral y lo están obligando a que desaparezca prácticamente del país, que el tipo lo quieren censurar, quieren que ya deje de salir su imagen en la televisión porque supuestamente es una intromisión en la elección, pese a que no son intromisiones. El tipo se está defendiendo de las calumnias y tiene el derecho a hablar de estas calumnias y de todo el proceso. Es el presidente elegido por una mayoría, 70% de los mexicanos, y el líder político de un movimiento tiene el derecho de réplica y de defensa. No se está metiendo en favor de nadie, simple y sencillamente está defendiéndose de las calumnias y basofias que traen los grupos opositores. Esto es lo que les quería comentar, amigos, y bueno, es todo lo que tenía que decir. Después vamos a traer más videos al respecto. Les mando abrazos desde México a todos los extranjeros que están viendo pues la política local, en este tema que es muy doméstico, pero les agradezco porque todo está interconectado hoy en día con la política. Todo se mueve una ficha del dominó, cae otra y todo tiene efecto de onda de choque a través del tablero cuando se elige a un político de un partido o de una ideología en otro. Como por ejemplo hoy la Rusia de Putin, que volvió a ser ratificado de una manera monumental por el pueblo ruso. O sea, acabamos de ver un proceso electoral totalmente democrático en donde Putin fue elegido abrumadoramente por los rusos en una elección que es un orgullo nacional para todo el país de Rusia y que lo trataron de dinamitar con cuestiones ahí de bombas Molotov, de personas que estuvieron en las filas tratando de intervenir las urnas pagadas por los imperialistas, pero todo marchó en relativa paz y Putin se religió sin ningún problema porque las personas entienden que es una guerra en contra del Estado ruso por parte de las fuerzas de la OTAN y del payaso de Zelensky y toda la runfla de delincuentes intromisionistas extranjeros que tratan de voltear a los países soberanos para los intereses de los grandes poderes globales Illuminati. Y es por eso que Rusia volvió a elegir al líder máximo por antonomasia del país, líder del grupo de San Petersburgo, Vladimir Putin, pese a que la OTAN está quebrada por tratar de eliminarlo del poder y pese a que Estados Unidos lo quiere ver eliminado y quiere ver a un títere ahí, un Boris Yeltsin 2.0 sirviendo a los Illuminati. Muchas gracias, amigos, ahora sí los dejo, que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto para más videos. Le agradezco como siempre a los patrocinadores que nos dan su apoyo siempre y los invito a formar parte de Patreon. Desde $1 al mes pueden ayudar a estos pequeños canales independientes que no tienen apoyo de ningún gobierno, ni de ningún estado, ni de nada, que somos nosotros y ustedes, y pues traemos información de todo tipo y de interés público para el mundo. Que pasen ahora sí una excelente tarde.